Bendito Señor, infinitas gracias te damos en esta noche por permitirnos llegar un día más, conocer más de ti, a pesar de los tiempos tan difíciles que estamos viviendo, Señor. Clamamos por tu protección, por tu infinita sabiduría y amor, ¿verdad? Y que en esta noche te pedimos que seas tú hablándonos, fortaleciéndonos, que es lo que siempre te pedimos. Este momento es el momento donde nosotros nos alimentamos con tu palabra. Danos de tu palabra la revelación de ella. Te pedimos que ayudes a los que estamos todos aquí en el grupo y a los que han de entrar. Y revélanos tu voluntad. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hoy vamos a ver la epístola a los Efesios, empezando en el capítulo 1. Piensen siempre que por alguna razón el Señor pone determinada palabra para nuestra vida. ¿Qué nos querrá decir hoy? Pero para eso vamos a recordar la cita que está en la segunda de Timoteo 3:16, que nunca está por demás recordar en profundidad. Dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El versículo 17 dice que Dios quiere hacernos perfectos, que es lo mismo que hacernos santos, como Él es santo, pero también para que estemos preparados para cumplir su buena voluntad, hacer buenas obras, bendecir a los demás. Y para eso usa la escritura, que es inspirada por Dios, dice la segunda de Timoteo en el capítulo 3, versículo 16. La escritura es inspirada por Dios. Piensa siempre en eso, en toda palabra que recibas, proviene de Dios, no es del pastor. Es inspirada por tu Señor y por alguna razón entonces te llega a ti y es útil para enseñarte cosas que no sabías, para redarguir, o sea, para corregir algunas cosas que están allí con disculpas, con argumentos, con mentiras de alguna manera, y para instruir en justicia, que es lo correcto, que es lo que Dios quiere que hagamos. Estoy considerando esa palabra antes de entrar en Efesios 1:1, precisamente para que cuando vayamos leyendo pensemos que esta es palabra que sale de la boca del Señor con un propósito para nosotros. Bueno, entonces vamos a la epístola a los Efesios, capítulo 1, versículo 1. Y voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Hemos leído muchísimas veces, espero yo, por lo menos 2, 3, 4 veces, la epístola a los Efesios, y entonces nuestro intelecto va rutinizando, va volviendo rutina ciertas palabras que oímos. Por eso es bueno también cambiar de versión de la Biblia. Uno de los propósitos por el cual yo les traigo a veces Reina Valera es porque vamos a hacer un estudio profundo, teológico, del sentido de las palabras, pero cuando traemos una versión de fácil lectura, nos queda mucho más sencillo entender todo el sentido de corrido, y eso también nos amplía muchísimo el panorama. Vamos a usar esta noche la nueva Biblia viviente o viva del 2008, y pueden comparar por favor con sus Reinas Valera para que sepamos si esta versión que estamos usando hoy está completamente atenida a la doctrina correcta. Empecemos con el versículo 1. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, porque Dios así lo quiso, escribo al pueblo santo que está en Éfeso y que es fiel en Cristo Jesús. Versículo 2. Que el amor y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo
reposen en ustedes. Versículo 3, y entramos de lleno en el mensaje. Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, porque pertenecemos a Cristo. Bueno, ya encontramos la primera perla. Pablo nos dice que nuestro Padre Celestial ya nos bendijo. Ya nos bendijo. Repito, no es que nos va a bendecir, no es que vamos a recibir algo más adelante porque la promesa hasta ahora se está desencadenando. No, la promesa ya está. El Señor hizo con nosotros exactamente lo mismo que hizo con Abraham. A él le dijo, serás padre de naciones. Pasó un tiempo y finalmente él vio materializada en la vida de su hijo Isaac el cumplimiento de esa promesa. El Señor a nosotros nos ha dado grandiosísimas promesas, que son espirituales principalmente. Miren cómo hace el énfasis esta versión de la Biblia. Vinimos a ser cristianos no para ser prosperados materialmente, aunque también, si es la voluntad de Dios, para algunos, no para todos, pero sí todos bendecidos espiritualmente en los cielos, lo cual quiere decir que nuestras bendiciones ya están arriba en los cielos y que por tanto las vamos a ver en su mayoría cuando lleguemos a los cielos, lo cual nos invita a mirar en dónde estamos parados ahora. Si nuestros pies están demasiado anclados en la tierra, es hora de levantar los ojos hacia el cielo, porque allí es donde están nuestras promesas. Mientras tanto, aquí tenemos un camino un poco difícil, estrecho, angosto, lo mismo que la puerta que nos espera, para que cuando lleguemos al cielo, entonces, mejor dicho, se realicen, se vean todas esas bendiciones que nos están esperando. Pero ya las tenemos, y muchas de ellas ya se están manifestando acá. ¿Como cuál? Puede que no sea la morada celestial, puede que no sea la transformación de nuestro cuerpo, pero el Señor ya nos está dando sabiduría, entendimiento, dones espirituales, fruto del Espíritu, la verdad, la luz y muchas otras cosas que son las que hacen que busquemos la palabra de Dios para entender esas bendiciones. No caigamos en el error de pensar que todas las bendiciones son futuras, pero tampoco caigamos en el error de pensar que Dios mandó a su Hijo a que muriera en la cruz para que nosotros recibiéramos solamente bendiciones materiales. El verdadero cristiano tiene que tener sus ojos puestos en el cielo. Y la razón por la que nos da eso, lo dice aquí en el versículo 3, es porque pertenecemos a Cristo. Somos de Cristo. Sí, tú lo eres de Cristo, de nadie más. Perteneces a Él. Algo para meditar. Versículo 4. Desde antes que formara el mundo, Dios nos escogió para que fuéramos suyos a través de Cristo, y resolvió hacernos santos y sin falta ante su presencia. Otra perla muy grande. De modo pues que este versículo nos dice que tú fuiste visto por Dios aún antes de la creación del mundo. Desde antes de que se formara el mundo, Dios te escogió para que fueras de Él a través de Cristo. Cuando creíste en Cristo, cuando lo aceptaste, pasaste a ser posesión de Dios también. Quiere decir que antes no lo eras. No sé si lo habías entendido bien. Hasta el momento en que hiciste tu entrega sincera y efectiva al Señor Jesucristo, pertenecías a otro patrón, a otro dueño. Eras de otra estirpe. Pero ahora perteneces a la genética divina. Y a través de Cristo, dice también que resolvió hacerte santo. Dios te está santificando, pero también está esperando que tú colabores con esa santificación. De eso se trata
un poco la epístola a los Efesios que estamos leyendo. Hacernos santos y sin falta ante su presencia. Y nos destinó, versículo 5, de antemano, todo esto lo decidió antes de la creación del mundo, ¿no te parece increíble? Por su amor, para adoptarnos como hijos suyos por medio de Jesucristo, debido a su buena voluntad. ¿Quién es el único y legítimo Hijo de Dios? El Señor Jesucristo. Pero le plació darle hermanos al Señor Jesucristo, que somos nosotros, como hijos suyos, pero adoptivos, para que no caigamos en jactancias, en orgullo, en soberbia. Él nos adopta. Estábamos pasando por frente a la casa de Dios y Él dijo: ¿quieres entrar a mi casa? ¿Quieres vivir conmigo? ¿Quieres comer de mis manjares y dormir en buena cama? Entra y yo te adopto. Pero significa que una vez que tú entres, tienes que abandonar el mundo de donde vienes. No es que no vuelvas allá, sino que no te comportes como cuando vivías en el mundo. Versículo 6. Eso fue para que le demos la gloria a Dios por la extraordinaria gracia que nos mostró por medio de su amado. Bueno, si lo piensas bien, tú y yo no merecíamos absolutamente nada. Dios es nuestro creador, pero no tenía ninguna obligación con nosotros. Sin embargo, Él se prodigaba bendiciéndonos con alimento, con techo, con trabajo, pero ahora decidió desde la eternidad que un día nosotros íbamos a aceptarlo, y entonces llegamos a su casa, nos perdona. Lo primero que dice es: pasa al baño, báñate, porque hueles a feo, estás sucio, y te voy a prestar todo lo mío, el jabón, que es la gracia, el agua, te va a limpiar y vas a quedar limpio de ahí en adelante. Y cuando necesites te puedes volver a bañar. Así de abundante es su gracia. Entonces, ¿qué hace esa persona que antes no tenía comida, que no tenía vestido adecuado, que no tenía educación, que no sabía ver la verdad? Señor, gracias. La gloria es tuya. La gloria es tuya. Tú hiciste esto. Efesios nos está mostrando por qué nos salvó. Y nos va a mostrar cosas todavía más sorprendentes. Nos salvó para que nosotros y los que nos ven le den la gloria a Dios. Muchas de esas potestades espirituales que el Señor va a hablar más adelante van a hacer lo mismo. Versículo 7. Gracias a que Él derramó su sangre, tenemos el perdón de nuestros pecados. Así de abundante es su gracia. A veces tenemos necesidad de recordar la palabra que también nos recuerde que esta inmensa gracia que tenemos ahora causó un inmenso dolor al corazón del Padre y a la vida completa del Hijo. Y que ese dolor debiera estar tocando continuamente nuestra vida para que estuviéramos entonces en gratitud constante. El hijo maduro, el cristiano maduro en el Señor, es un ser que ahora vive de gratitud en gratitud, porque Dios le está mostrando que todo le llega porque a Él le place. El alimento, el vestido, el techo, la familia, el amor, los afectos, la salud, la educación, la palabra, la santidad, el cielo, lo que nos espera, la tierra ahora mientras tanto, el contentamiento, todo es fuente de gratitud. Señor, gracias. Gracias, Padre, gracias por tantas cosas. Gracias, Señor, no las había visto. Es más, yo llevaba muchos años de vida cristiana, pero mi rutina me tenía frío el corazón, y alguien me hablaba de la sangre de Cristo y yo decía amén. Sí, pero la sangre de Cristo no tocaba mi corazón porque no me enternecía. Ahora sí, Señor, ahora pienso en ese dolor tan tremendo que sufriste, Señor Jesucristo, por traerme a ti, porque ese fue tu plan eterno. Versículo 8. Además, derramó en nosotros la inmensidad de su gracia al impartirnos sabiduría y entendimiento. Es decir, eso es lo que el Señor dice: yo soy la verdad.
Soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad, Él es la luz, porque nos da sabiduría para entender por qué las cosas que hacíamos antes estaban mal y cuántas consecuencias trajeron sobre nosotros. Ahora ya tenemos claro eso. Ahora ya no queremos botarnos de cabeza al pecado para que entonces recibamos consecuencias dolorosas. Ahora nos cuidamos más, ya tenemos sabiduría y entendimiento y sabemos para dónde vamos. Ya la palabra nos ha mostrado que hay un reino que nos está esperando. Versículo 9. Dios nos ha revelado el secreto que tenía guardado, el plan que hace muchísimo tiempo se había trazado en Cristo. El Dios que tenemos es un Dios de planificación. Versículo 10. Cuando llegue el tiempo preciso, Dios reunirá todas las cosas, las que están en el cielo y en la tierra, bajo una cabeza, Cristo. ¿Cuál es el pecado más grande y extendido del universo? La rebelión. Y junto con la rebelión, el orgullo y la vanidad, que son el pecado que cometió Lucifer cuando se rebeló ante Dios. Y es el pecado que le transmitió a Eva y después a Adán. Y es el pecado que nos motiva a pecar. Pero el Señor está haciendo todo lo contrario. El diablo vino para robar, matar y destruir por cuenta de ese orgullo, de esa rebelión y de esa vanidad, para que cada uno haga lo que se le dé la gana y no se someta a la autoridad. El Señor dice, mi plan es lo que era al principio, que todo estuviera sometido a Dios para que hubiera paz, armonía y belleza. Eso es lo que yo estoy esperando, dice el Señor, a través de ustedes y a través de esta espera de cosas que parecen no tener sentido. Tiempos tan duros como este son permitidos por Dios. Es necesario que esto ocurra, dice en Mateo 24, porque así los verdaderos creyentes se van concientizando de cuán malo es la maldad, cuán oscuro es la oscuridad. Parece que estuviera jugando aquí con palabras, pero es la verdad. No somos muy conscientes cuando empezamos nuestro caminar cristiano de lo oscuro, de lo terrible que es el pecado. Poco a poco entonces nos vamos sometiendo a esa cabeza. Cada vez vamos siendo un poco más obedientes porque vamos siendo más entendidos. Señor, ahora comprendo por qué no debo tener malos pensamientos, por qué no debo dejar de congregarme, por qué tengo que oír tu palabra. Ahora sí entiendo. Versículo 11. En virtud de lo que Cristo hizo, ahora somos herederos, porque en su plan soberano nos escogió desde el principio para ser suyos, herederos. ¿Qué es lo que va a heredar el Señor Jesucristo? El poder y la gloria de la creación. Y nosotros somos coherederos con Él, porque somos también hechos reyes y sacerdotes. Entre más medites tú eso, si tu corazón es limpio, vas a descubrir que cada vez eres más humilde delante de Dios y más agradecido. Señor, heredero de tanta grandeza, es inconcebible. Yo caigo de rodillas, Señor, en gratitud, en alabanza a ti, en reconocimiento de esa infinita grandeza y bondad para conmigo que no merezco nada, Señor. Es increíble que me hagas heredero de todas las cosas. En su plan soberano, Él es sabio y sabe cómo vamos a llegar a ser buenos herederos, porque ya somos hechos suyos. Versículo 12, lo hizo porque desea que nosotros, que fuimos los primeros en esperar al Mesías, celebremos su gloria. Aquí habla de dos cosas. Nosotros, está hablando de los creyentes, fuimos los primeros en esperar al Mesías. Si hay primeros, es porque también hay segundos, y terceros y cuartos. ¿Quiénes son los primeros? Todos
los creyentes en Cristo, o sea, la iglesia universal del Señor Jesucristo, la verdadera iglesia del Señor, los primeros en esperar al Mesías. Entonces la pregunta es, entonces, ¿quiénes serán los segundos? Pues hermano, para eso es que has sido llamado, para que tú reines y gobiernes y seas sacerdote de muchos que van a llegar a los pies del Mesías durante el milenio. ¿En dónde? En todo el universo, en la tierra. Y celebremos su gloria. Cuando tú veas a un cristiano dándose gloria a sí mismo, puedes legítimamente dudar de que ese cristiano es salvo. Pero si ves a un cristiano que está dándole toda la gloria al Señor, debes estar convencido que ese cristiano está sometido al trato continuo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que hace que uno glorifique al Padre y al Hijo. Hay buena comunión, buena conexión entre ese cristiano y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está inspirando las palabras, está inspirando la gratitud, la alabanza y la glorificación a Dios el Padre. Versículo 13. Gracias también a lo que Cristo hizo cuando ustedes escucharon el mensaje verdadero de las buenas noticias de salvación y creyeron en él, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo que él había prometido. Hablaba ahorita de la relación con él. Lo primero que recibimos de todas las promesas celestiales de las que nos hablaba en el versículo 3 es las arras del Espíritu. El Espíritu Santo que mora en nuestro corazón, que es el que inicia el proceso de santificación. Nos quita el pecado cada vez más y nos da luz y entendimiento. Es nuestro maestro. Él nos guía a toda la verdad. Versículo 14. La presencia del Espíritu Santo en nosotros es como el sello de garantía de que Dios nos dará nuestra herencia. Además de todo, cuando empezamos a ver cómo el Espíritu nos va dirigiendo, cómo va inspirando en nosotros el hablar a otros, o tantas cosas, cómo nos inspira cuando decimos, Señor, no tengo ganas de leer tu palabra, pero ayúdame, Señor. Viene el Espíritu Santo y nos llena de ganas, de querer cómo hacer. Y entonces estamos convencidos que nosotros solos no estamos, sino que el Espíritu está morando en nosotros. Es el sello de garantía que nos dará nuestra herencia. Pues claro, si nos dio a la tercera persona de Dios mismo para que more en nosotros, ¿qué no nos dará? Ya nos dio al Hijo y nos está dando al Espíritu. ¿Qué no nos dará? Todas las cosas. Además, continúa ese versículo 14, significa que Dios ya nos ha comprado y que nos salvará hasta el final. Todo esto lo hizo para que lo alabemos y le demos a Él la gloria. Otra vez nos recuerda que esto es para la gloria de Dios. Esta palabra que estamos leyendo es para la gloria de Dios. Estás siendo entrenado tú y yo también, hermano, en glorificar a Dios. Señor, gloria a ti, gloria por todo esto. Hoy estoy entendiendo cosas que antes no comprendía. Pero aquí decía que también significa que Dios ya nos ha comprado. ¿Nos compró? Eso es un esclavista. Así hacían los esclavistas, compraban a un ser humano. ¿Sí? Él nos compró con la sangre de su Hijo. Entonces somos posesión suya, pero no es esclavista. Es nuestro Padre Celestial, nos compró para adoptarnos y para salvarnos y para santificarnos y para glorificarnos y para ser herederos. Dios mío. Es cuando yo digo, ahora sí entiendo, renuncio definitivamente a Satanás y todas sus tentaciones. Versículo 15. Por eso, desde que me enteré de la fe de ustedes que han depositado en el Señor Jesús y del amor que demuestran hacia todo el pueblo santo, no he cesado de recordarlos, versículo 16, y dar gracias a Dios por ustedes. Aquí Pablo se está gozando de los efesios, está diciendo, ustedes tienen fe, qué hermoso,
Oiga, grupo, ustedes están creyendo, están juiciosos, están comprometidos con Dios, tienen el corazón abierto, quieren aprender cada vez más, están disponibles para la obra de Dios. Benditos sean, es lo que le está diciendo este pastor a su congregación. Qué hermoso es cuando un pastor puede decirle, están muy juiciosos, ¿sí? Lo podemos decir aquí también. Versículo 16, no he cesado de recordarlos y dar gracias a Dios por ustedes. Pido constantemente a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría y revelación por medio de su Espíritu para que lo conozcan mejor. Esto implica que el proceso de estudiar a Dios es eterno, pero que cada vez necesitamos más y más revelación. Necesitamos palabra que se nos ilumine frente a nosotros mismos, que nuestro corazón diga, wow, Señor, ahora entiendo, ahora veo, antes no veía, antes no entendía. Pablo está pidiendo a esa iglesia, está pidiendo al Señor que les dé más y más sabiduría. Iglesia, estudiamos Proverbios, amén. Y revelación, estudiamos profecía, amén. Por medio de su Espíritu para que lo conozcan mejor. Por eso estamos estudiando también esta profecía que es Efesios, porque es que profecía no es solamente lo que habla del futuro. En griego implica que es aquel que habla la palabra de Dios. Profecía es el que habla la palabra de Dios. Entonces, profeta es un pastor, profeta es un ministro, profeta es un jefe de familia que reúne a su familia y le enseña la palabra. Ese es un profeta que habla correctamente la palabra de Dios. Entonces Pablo les está pidiendo al Espíritu Santo ese espíritu de sabiduría y de revelación para que conozcamos cada vez más y más a Dios. ¿Cuántas veces hemos leído Efesios? No sé, pero miren, hoy estamos descubriendo cosas más altas y más profundas también. 18. Pido también que ilumine sus corazones para que sepan cuál es la esperanza a la que los llamó y qué enorme riqueza es la de su herencia que le ha dado a los que son suyos. Dos cosas. Esperanza a la que los llamó. Hermano, hermana, tu esperanza está en los cielos, la que viene con la próxima manifestación del Señor Jesucristo. Pero tu esperanza también está en tu corazón, con el Dios que mora en ti. Tu verdadera esperanza en ese Dios es descubrir cada día cómo relacionarse con Él, tú con Él, cada vez mejor, cada vez más profundamente. Esa es tu esperanza, para que la vida entonces aquí en los años que quedan sea llena de propósito y llena de sentido. Y además, hablaba de la esperanza, la herencia otra vez, a la que nos ha llamado el Señor. No nos alcanzamos a imaginar. Ni con 30 estudios que hagamos de la palabra de Dios, cuáles son las cosas grandes que están reservadas para los que le aman. Cosas que no han subido al pensamiento, ni están en corazón de hombre. Son esas promesas de Dios. Versículo 19. Oro también para que comprendan el increíblemente inmenso poder con que Dios ayuda a los que creen en Él. Aquí esto es un permanente subir y subir y subir. Cada vez es mayor el nivel de revelación y de entendimiento. Ahora, Pablo está pidiendo para que los verdaderos creyentes comprendan el increíble poder con que Dios ayuda a ese creyente. Sí, a ti, hermano. Tú que estás con tu batalla, con tu lucha, con tu pequeño problema también, con tus dudas.
con tus inconsistencias, a veces con pequeños traspiés en el caminar con el Señor. Hay días en que te sientes débil o como que no quisieras seguir. No has descubierto todavía el increíblemente inmenso poder con el que Dios te ayuda. No es sino que clames a Él: Señor, muéstrame, sácame de esto, Señor, levántame de aquí, ponme en otra parte, dame esto que sé que necesito, paciencia, sabiduría, fe, lo que sea. Te lo pido, Señor. Y Dios va a venir con ese inmenso poder. Porque dice a continuación: ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz, versículo 20, con que Dios levantó a Cristo de entre los muertos y lo sentó a su derecha en la gloria. El mismo poder que resucitó a Cristo es el poder que está reservado para ti. Y Pablo está orando para que tú creas. No eches en saco roto esta palabra. Hay cosas grandes que te están esperando. Esto no es un cliché que estoy diciendo, porque todos los pastores lo dicen. No, estoy sacándolo de la palabra que estamos leyendo. Hay grandes cosas que te están esperando por ser descubiertas en tu vida cotidiana y también en los momentos espirituales grandiosos. Con tal de que creas, repito, versículo 19, 20. Oro también para que comprendan el increíblemente inmenso poder con que Dios ayuda a los que creen en Él. Se trata de creer. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz con que Dios levantó a Cristo de entre los muertos y lo sentó a su derecha en la gloria. Versículo 21. Dios puso a Cristo muy por encima de cualquier gobernante, autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Versículo 22. Dios ha puesto todas las cosas a sus pies y lo hizo suprema cabeza de la iglesia. El poder es del Padre, el poder es del Hijo y el poder es del Espíritu Santo. Pídele a quien tú quieras. No hay ninguna potestad que se resista a ese poder, ni siquiera Satanás. Aquí dice que Cristo tiene el poder sobre toda creación y que Él, como cabeza de la iglesia, le puede dar el poder a su iglesia, a su cuerpo. Versículo 23. Y la iglesia, que es su cuerpo, está llena de Él, que también llena todo lo que existe. Bueno, el versículo 23 es la conclusión de la tragedia de la iglesia que no cree. Hay una iglesia universal, que son siempre un remanente de pocos, que dentro de esa multitud que han sido supuestamente salvos, cree en el poder del Señor y ve grandes cosas. Pero hay una inmensidad de la iglesia, porque siempre el remanente se trata de eso, de unos pocos elegidos de entre los muchos que son llamados. La inmensa multitud de la iglesia de hoy en día no está creyendo, ni cree que esté unida a Cristo, ni cree que Cristo tenga el poder que transmita la iglesia. La iglesia no se siente llena de Cristo porque duda. Benditos aquellos de entre la iglesia que entendieron que si creen verán la gloria de Dios. Y entonces en la iglesia, en cualquier congregación donde dos o más estén reunidos en el nombre de Jesucristo, están llenos de Él. ¿Cuál soledad? ¿Cuál tristeza? ¿Cuál desolación? ¿Cuál depresión? Estamos llenos de Jesucristo, porque Él llena todo lo que existe, aunque no lo vemos. Pero esa es la gloria de la iglesia verdadera del Señor. Estar totalmente unido al Cristo. Miren que por ninguna parte apareció un pastor en esta palabra. El centro de todo de esta palabra es Jesucristo. Jesucristo debe ser el centro de tu vida, de tus pensamientos, de tu sentir, de tus intenciones de acción, de tus días. No dejes a Cristo solamente para unos pocos días a la semana.
Cristo es tu cabeza. Y de la cabeza de Él es que vienen los pensamientos, vienen las órdenes. Y tú simplemente conectado a Él vas a poder ver la gloria de Dios en tu propia vida. Amén. Dejamos ahí, terminamos el capítulo 1. Vamos a orar. Señor, hoy pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, por la fe verdadera de tu iglesia, para que aquellos que estén tomando, Señor, ese gran paso de creer toda tu palabra, sabiendo que es inspirada por ti, sabiendo que tú no mientes, Señor, sabiendo que toda tu palabra es el cumplimiento del sentir de tu corazón. Por eso pedimos, Señor, esa fe sobre todo límite. En esta oración sencilla, Padre, donde parece que no hubiera mucho poder, Señor, estamos confiando en la promesa que nos das a través de tu Escritura y pidiéndote que nos permitas creer por encima de toda duda, Señor, por encima de toda limitación, por encima de todo argumento, de toda disculpa, Padre, para que entonces veamos tu grandeza, veamos esa gloria que tú quieres expresar en aquellos que te creen. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.